Bien, nos toca ver la herramienta Sígueme o Follow Me, ¿sí? Es este icono que vemos acá, ¿sí? Yo la tengo configurada en mis atajos de teclado con la letra F. Básicamente esto es una forma que tenemos nosotros de poder seguir un patrón, ¿sí? O un camino. Si yo trazo un rectángulo y ahora este rectángulo le hago un camino a la herramienta, ¿sí? Hago esto. Yo tengo la posibilidad ahora con Follow Me, ¿sí? Con F, venir a ponerme arriba de esta cara y llevarla, ¿sí? Con el mouse la voy llevando, la voy guiando, ¿sí? Por el camino. Cuando termino hago un clic y tengo la forma trazada. Esa sería la utilización más básica de la herramienta. Voy a hacer control Z, ¿sí? Entonces llevarla yo manualmente por el camino. Esto no es lo más rápido ni lo mejor. Lo mejor es que yo selecciono el camino, o sea, yo hacer una selección donde selecciono todas las aristas, todo el camino, y luego voy a Follow Me, y una vez que tengo seleccionado el camino, hago un clic sobre la herramienta y la herramienta ya se traza sobre todo este camino. Voy a hacer control Z. No importa lo que yo haga con este camino, ¿sí? Todas las vueltas que dé, ¿sí? O si voy hacia otro eje, ¿sí? Como lo vemos ahí, es lo mismo. Yo lo selecciono antes, selecciono el camino, mejor voy a hacer una selección de este tipo, selecciono todo el camino, vengo con Follow Me, con la herramienta Follow Me, hago un clic y la máquina entonces me traza toda esta herramienta por ese camino. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Si yo acá meto un arco, por ejemplo, yo meto un arco, ¿sí? Vamos a suponer que meto un arco aquí, hago doble clic y este arco tiene 12 segmentos. Recuerden esto, este tiene 12. ¿Sí? Acá voy a meter otro. Pero este arco lo voy a poner con 3 segmentos. ¿Sí? Y acá vamos a meter otro. Y este, voy a borrar esto que lo hice mal. Este lo voy a meter con 24 segmentos. Fíjense lo que pasa. Si yo selecciono todo esto ahora y me vengo con Follow Me, vean qué pasa en los arcos. Otra vez el tema este de la geometría, ¿no? Voy a habilitar geometría oculta. Noten la cantidad de caras que me generó acá, ¿sí? Las que generó acá con 12, obviamente, y las que generó acá, entonces, con 3. Esto es muy importante, otra vez teniéndolo en cuenta cuando usamos entonces arcos, círculos o otro tipo de superficie curva a la hora de revolucionar un objeto, ¿sí? Porque es lo que va a dar la calidad de la curva, pero también lo que va a sumar el peso, ¿sí? Y si yo a esto lo selecciono y le quito todo el suavizado y el alisado, ahí ven entonces las aristas, ¿sí? La cantidad de caras que generaron, y sobre todo esto es un terrible engon, ¿no? O sea, esta cara que están viendo acá, imagínense que es terrible engon, ¿sí? Por la cantidad de geometría que tiene y sin embargo es una sola cara. Eso, digamos, como para tenerlo en cuenta. Veamos otros ejemplos donde es útil entonces esta herramienta. Donde más se utiliza, por ejemplo, en arquitectura, ¿sí? Supónganse que tenemos un rectángulo, una mesa, lo que fuera, ¿sí? Y tengo que biselar una esquina o varias esquinas, ¿sí? Yo agarro y hago acá un corte así porque quiero que sea con poca geometría el bisel. Entonces hago un corte directamente y lo que hago es seleccionar esta cara. En vez de venir a seleccionar todas estas aristas que sería el camino, ¿sí? Cada una de estas con Shift apretado, hago más fácil. Selecciono la cara, que yo sé que la cara está contenida por todas esas aristas. Me vengo con Follow Me y hago clic arriba de este triángulo, ¿sí? Y automáticamente tengo biseladas esas caras. Me vengo acá abajo, lo mismo. Selecciono esta cara, F, y hago clic y tengo biseladas esas caras, ¿sí? Supónganse que en vez de
tener esta situación, lo que tengo acá es que yo tengo que acá generar, por ejemplo, esto es un piso, ¿sí? Esto es un piso, y lo que tengo que hacer básicamente es generar acá un zócalo. Entonces vengo y dibujo un zócalo. Supónganse que esto va a ser un zócalo, ¿sí? Y le hago un cortecito acá arriba, y esto es un zócalo. Esto no va más, esto no va más. Entonces, ¿qué hago? Selecciono esta cara, follow me, y tengo entonces trazado todo el zócalo en la habitación. Otra posible utilidad, ¿sí? O un detalle sobre un techo, ¿no? Esto si estuviera invertido, si yo lo veo del otro lado, podría ser un detalle sobre un techo, ¿sí? Bien. ¿Qué otra utilización le damos normalmente en arquitectura? ¿Qué hacemos? ¿Dónde puede ser útil follow me? Si yo esto acá le hago otro rectángulo adentro, o esto fuera una pared, y yo acá tengo una ventana, yo tranquilamente podría diseñar la ventana, o podría diseñar la parte exterior de la ventana, ¿sí? Yo agarraría, por ejemplo, y puedo venir a diseñarme aquí afuera lo que vendría a ser el marco de esta ventana, ¿sí? Supónganse que es así, ¿sí? Y seleccionar entonces todas estas aristas o segmentos, y con follow me tener el marco entonces con ese detalle de la ventana. Si quisiera que tuviera alguna curva, ponerle alguna curva sin ningún tipo de problema, ¿sí? O si yo quiero traerme, ¿sí? Dibujarme acá una cara para tener donde apoyarme, ¿sí? Puedo dibujarme una cara si quiero ahí por un momento, y venir acá y dibujar básicamente lo que sería el marco de la ventana. Yo agarro y digo, bueno, mi ventana tiene un marco que es, no sé, tiene esta forma, ¿sí? Supónganse que el marco de la ventana es así. Y selecciono este rectángulo, perdón, esta cara, y vengo acá con follow me y hago F, y tengo entonces trazado, ¿sí? Lo que vendría a ser el marco de esa ventana. Luego, si quiero esta cara, la borro, y tengo entonces trazado todo esto, y supónganse que el marco de mi ventana era ese, ¿sí? Y me quedaría meter las hojas de la ventana acá adentro. Otra vez lo mismo, si yo quiero meter las hojas de la ventana o la ventana ahí, puedo apoyarme, trazar una cara acá arriba que tenga la forma o el tamaño de la hoja de mi ventana, y luego con un perfil extruir, ¿sí? O crear entonces esa ventana. Estas son las posibles utilidades normalmente que tenemos entonces con follow me. ¿Qué otras utilidades podemos tener? Bueno, nosotros podemos revolucionar, por ejemplo, alrededor de una curva sin ningún problema. Nosotros podemos tener entonces, por ejemplo, voy a ir a una vista top, por ejemplo, y yo tener un arco acá, ¿sí? Vamos a suponer, tengo una figura, tengo una línea, y después acá tengo un arco, ¿sí? Vamos a hacer un arco así, y si quiero puedo venir acá a trazar entonces un, qué sé yo, un rectángulo o cualquier otra figura, ¿sí? Vamos a hacer con línea, voy a hacer primero un rectángulo, ¿sí? Y después acá otra vez con arco podemos hacer cualquier forma, ¿no? Supongan que hago así y con línea le hago un corte. Hago esto. Y borro esto, ¿sí? Y yo quiero revolucionar esta figura alrededor de todo esto. Bueno, hago acá doble clic o triple clic. Esto lo voy a sacar porque esto está mal. Esto no tiene que quedarse tocando, ¿sí? Selecciono todo esto y follow me. Y como ven, tengo entonces esa figura, ¿sí? Revolucionada, ¿sí? Alrededor de toda esta forma. Quiero que noten una cosa. Cuando yo lo hago esto de esta forma, ¿sí? Si se fijan, acá uno hubiera esperado que esto terminara de esta forma, recto, y no termina de esa forma, porque lo que hace es revolucionarse siguiendo la curva, ¿sí? Y la curva termina, este eje termina en este sentido. No termina
en este sentido, no termina recto. Si terminara así recto, sí yo vería que el follow me terminara como a mí me hubiera gustado. Pero como termina en este sentido y el follow me es perpendicular, lo que tiene acá es que tiene trazada, el follow me sigue esta diagonal. ¿Sí? Esta línea está acompañando esto, como lo están viendo ahí. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, voy a hacer control Z varias veces, si ustedes quieren que esto termine en forma exactamente igual que como empieza acá, este segmento no puede tener esta forma, sino que tiene que terminar recto. Tiene que tener, por ejemplo, aunque sea mínimo, un pequeño tramo recto. Si tiene ese pequeño tramo recto ahí, ¿sí? Y yo selecciono esto de vuelta, y ahora vengo con Follow Me y hago F acá. Ahora si me voy a vista top, van a ver que ahora sí termina recto, ¿sí? Ahora sí tengo el quiebre recto igual que acá, ¿sí? Es un dato muy importante a tenerlo en cuenta cuando usen esta herramienta. Voy a vista en perspectiva, ¿sí? De la misma forma, si yo tengo un camino que está inclinado, supónganse que yo acá tengo, vamos a hacer así, voy a agarrar esto y lo voy a tirar hacia atrás. Supónganse que este es mi camino ahora. Esto lo voy a abrir acá. Voy a borrar esto, ¿sí? Y yo tengo acá un rectángulo. Cuando yo selecciono este camino y haga Follow Me, fíjense que esto, ¿sí?, se hace, por más que yo el rectángulo lo hice acá sobre el piso, fíjense que no se apoya sobre el piso, ¿sí? Queda en diagonal, porque se acomoda perpendicular, ¿sí? Voy a hacer control Z. Esto, antes de destruirse en este sentido, se acomoda de esta forma, se acomoda en diagonal, ¿sí? O sea, no es que esto queda tal cual está ahí, ¿sí? Se acomoda en la forma que este eje se encuentra, ¿sí? Por eso termina, voy a ponerlo en vista right, derecha, para que ustedes lo vean, ¿sí? Si yo selecciono todo esto y ahora vengo con Follow Me y hago un clic acá en F, noten lo que sucede, ¿sí? El piso, el rectángulo antes estaba acá, de esta forma, así estaba el rectángulo, pero se acomodó de forma tal de seguir la superficie, ¿sí?, como corresponde, como lo vimos recién con el arco, ¿sí? Cuando yo hice un arco que les mostré que terminaba entonces en diagonal, obviamente esa cara también iba a acomodarse en forma perpendicular y terminar en diagonal. Si yo quería que termine recto, tendría que hacerle un tramo recto. Lo mismo acá, ¿sí? Es el mismo ejemplo con otra dirección, otra perspectiva, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta cuando usan curvas o cuando usan ese tipo de situaciones. También sirve, por ejemplo, para generar una esfera. Yo puedo generar, por ejemplo, un círculo en este sentido, ¿sí?, y un círculo en otro sentido, en este sentido. Y poner un círculo dentro de otro. Si yo pongo este círculo, lo tomo y lo coloco dentro de este, ¿sí? Yo puedo ahora tener seleccionado uno como si fuera un camino, ¿sí?, un círculo como si fuera un camino y el otro círculo como para que se revolucione. Y si yo aprieto F, ¿sí?, F, lo que tengo es una esfera. Voy a poner geometría oculta. Y esta esfera se construye con la cantidad de segmentos que están generadas esas dos esferas. Voy a hacer control Z. Si yo a este círculo le bajo los segmentos y le digo que en vez de 24 tiene 8, y a este le pongo que en vez de 24 tiene 8, y hago lo mismo, selecciono este y ahora F y selecciono esto, fíjense que tengo otra figura. Control Z. Lo mismo, si lo subimos, si yo le digo que quiero que tenga 48 y a este le pongo 48 o le pongo 24, ¿sí?, fíjense que en base a las dos figuras que tengo, voy a tener entonces resolución en un sentido de 48 y en otro sentido de 24, ¿sí? Hago F y hago un clic encima, tengo en un sentido más resolución que en el otro sentido. Pero tengo entonces una esfera, ¿sí?
De la misma forma yo puedo revolucionar objetos, ¿sí? Sobre un eje. Yo puedo agarrar y decir, bueno, tengo este círculo, ¿sí? Aquí, ¿sí? Voy a agarrar acá y voy a trazar una figura, ¿sí? Es decir, bueno, tengo esta figura, ¿no? Supónganse que tengo esta figura y la quiero revolucionar alrededor de este círculo, presiono F y tengo entonces esto. Control Z. Esto sirve para hacer, no sé, una botella, puede servir para hacer, qué sé yo, lo que se les venga a ustedes en gana modelar, ¿no? Con esto pueden hacer cualquier cosa que sea revolucionada, ¿sí? Lo pueden construir, ¿sí? Pueden hacer esto, selecciono esto, F, ¿sí? Y tengo esta figura, ¿sí? Entonces, puedo hacer revoluciones, ¿sí? Sobre un mismo eje, ¿sí? Utilizando un círculo, puedo utilizar un arco, puedo utilizar líneas rectas, puedo combinar diferentes cosas, pero tengo siempre que tener en cuenta que se va a acomodar, cuando yo utilice una curva, cuando utilice alguna superficie, siempre se va a acomodar entonces la revolución en forma perpendicular a ese objeto o esa curva. Teniendo un corte o una sección del perfil, nosotros podemos entonces hacer cualquier objeto que sea como este del tipo circular. Podemos hacer, no sé, desde una ventana, un marco de una ventana, los zócalos de una vivienda, siguiendo los muros, extruir los zócalos de una vivienda. Podemos hacer algún detalle en el techo. Podemos incluso hacer las paredes. Si yo tengo trazado básicamente la silueta de los muros, yo tengo que los muros de la casa tienen esta forma, entonces yo digo, bueno, la pared entonces tiene, no sé, tiene una X altura, ¿sí? Esta es la pared, ¿sí? Un cierto tamaño, ¿sí? Y acá arriba tiene un dibujo, la pared tiene acá arriba tiene un dibujo, no sé, lo que fuera, tiene este dibujo acá arriba, ¿sí? Y acá abajo, ¿sí? Viene hasta una cierta distancia y acá tiene el zócalo, que el zócalo hace así y baja acá, ¿sí? Borro esto que no va más, lo que no va más lo borro. Si quiero arreglar algo lo arreglo, cualquier cosa, cualquier detalle, si acá va una curva, va un corte, un bisel, lo que fuera que vaya, lo arreglo. Y una vez que lo tengo solucionado, esto, ¿sí? Puedo seleccionar esta cara, F y hacer de un plumazo, ¿sí? Toda esto lo borro, ¿sí? Puedo hacer todos estos muros con todo este detalle y ya tienen incluidos, ¿sí? Tienen incluido su zócalo y tienen incluido el detalle del techo, ¿sí? O de esta figura que tienen en el encuentro con el techo, por ejemplo, en todo el exterior, ¿sí? De una forma muy muy sencilla. Espero que les haya gustado, que les sea útil y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.